Listo. León, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por apoyarnos, apoyar a la gente que está en busca de empleo con esta iniciativa, este proyecto para que la gente pueda conocer, pueda prepararse muchísimo, muchísimo más al momento de tener una entrevista laboral. Bueno, permíteme presentarme. Bueno, León Pérez actualmente está trabajando como director general para Propulsar. Propulsar, hasta donde yo tengo entendido, y corrígeme ahorita si quieres, tú nos das detalle de tu experiencia y de tu empresa. Propulsar viene siendo pues, básicamente una startup que se encargan de proveer servicios digitales, o sea, de transformar a las empresas, ¿no? Tienen soluciones digitales para transformar a las empresas, para que, digamos, se migren o cambien, por ejemplo, la parte de ventas, capacitaciones, todo a plataformas digitales, ¿no? Pero ¿quién mejor que tú? Mejor, pues platícanos, quién eres, qué es lo que has hecho y cómo estás ahorita en Propulsar. Gracias, Enrique. Pues al revés, gracias a ti por la oportunidad y he estado siguiendo lo que haces en LinkedIn y la verdad está padrísimo. Creo que este espíritu tuyo de cómo ayudar a las personas y sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, te felicito y quiero que sepas que como tu amigo pues estoy muy orgulloso de ti, Gracias, ¿no? bro. Gracias. Y Propulsar, ¿qué hace? Pues es una empresa, es una firma que tiene 13 años ya y nos dedicamos justo como lo dijiste a hacer transformación digital en empresas. Es un poco frustrante a veces porque, digamos, la forma como de explicar esto es como que hubiera dos economías en paralelo en el mundo, la economía tradicional y la economía digital, ¿no? Entonces, digamos, si no hace falta ser un genio para saber que Netflix contra Blockbuster, quién estaba en la economía tradicional y quién estaba en la economía digital, ¿no? Tal cual, Y tal no cual. hace falta ser un genio para saber quiénes son los ganadores, ¿no? Todas las empresas que nacen en la economía digital o viven en la economía digital son aquellas que hoy en día son las más exitosas, ¿no? De hecho, si uno analiza la lista de las 500 empresas más grandes del mundo, la 500 de Standard & Poor's, va a ver que cada vez más empresas tradicionales van dejando su puesto y lo dejan vacante para que llegue una de estas grandes startups que se han convertido en parte de nuestro día a día, ¿no? Uber, o Didi, o de streaming también, ¿no? Decíamos Netflix, pero hay muchas. O sea, si tú te pones a hacer un recuento de la cantidad de herramientas digitales que usas de startups que no existían hace 10 años, es increíble. Entonces, nuestra propuesta es que las empresas tradicionales, en vez de resignarse y morir en este cambio tan importante de la economía en el mundo, hay que transformarse. Y hay varios ejemplos muy padres de cómo las organizaciones se pueden transformar y volver digitales, ¿no? A esto le llamamos transformación digital. Y tenemos muchos años picando piedra en esto y decía que es un poco frustrante porque de pronto he tenido prospectos que son de empresa muy tradicional y te dicen, no, pues yo esto del teletrabajo y el e-commerce y así, pues no, la verdad es que mi mercado es muy seguro, yo estoy por ejemplo, en alimentos y la gente siempre va a querer los alimentos y tienen que comer. Y entonces ahora con la crisis esta inédita que estamos viviendo, pues no me gusta decirlo, pero se los dije. Ahora sí que nos vemos muy apresurados todos, empresas chicas, medianas y grandes, por transformarnos digitalmente, porque el que no lo logre se va a morir en los próximos días o semanas. La mortandad de las empresas en México es brutal en estos días. Se esperan, los analistas hablan de entre 1 millón y 2 millones de desempleos para los próximos meses, antes de que cierre el año, que sería una cifra histórica. Pinta muy, muy difícil la situación y gran parte del problema es que no sabemos usar herramientas digitales en el trabajo, no sabemos cómo sobrevivir a través de la economía digital, ¿no? Pero bueno, ese es mi negocio, pero tú me buscaste para otro tema, ya me comí Sí, la mitad de la entrevista en
hablar de tiempo. Creo que hay muchos webinars, seminarios de expertos, entonces lo que quiero que se diferencie esto es más bien escuchar tu opinión, escuchar tus consejos, conocer un poco las posiciones que maneja una startup que ofrece servicios digitales, qué tipo de puestos, qué tipo de posiciones. Obviamente sé que es muy grande, ¿no? O sea, es muy generalizado. La forma, si quieres, como lo podemos dividir, es que a lo mejor son personas que ahora sí que tipo front-end, back-end, o sea, gente que esté al frente, o sea, directamente en contacto con los key accounts, con los clientes, y si quieres en la parte back, o sea, en la parte, digamos, funcional, en la parte operativa, un contabilidad, finanzas o recursos humanos, y tal vez las posiciones, dividirlo también en posiciones gerenciales y no gerenciales, ¿no? O sea, Claro. para que sea un poquito más generalizado, porque obviamente IT es un perfil muy especializado, Sí. pero bueno, creo que así se puede dar la gente más fácil. Entonces, Sí. primer lugar, ¿qué habilidades son las que buscas para este grupo? Para los que están en front y back, o sea, en la parte operativa y en la parte que sí están en contacto directamente o que están haciendo el producto. ¿Qué habilidades soft, obviamente habilidades blandas son las que tú buscas? Sí, qué buena pregunta. Nosotros reclutamos alrededor de 60 personas al año. Okay. Una parte tiene que ver con el churn, digamos, pues la rotación, ¿no? Que no es nada deseable, pero pues como en todo sector, tenemos un grado de rotación y hay que estar sustituyendo esas vacantes. Y otras son por crecimiento. Entonces, digamos, nuestro promedio anda como por ahí, como 60 anual, ¿no? Hemos tenido años que nos hemos contraído, que ha sido malos años, y ha habido años buenísimos que hemos contratado un montón de gente. Los perfiles son muy variados. En la firma tenemos desde analistas, que es el nivel como más básico de consultor que manejamos. Vendría a ser como un intern, una especie de becario, ¿no? Los analistas llegan, casi siempre son recién egresados o personas que están a punto de egresar de alguna licenciatura, y los niveles más altos son de director de área. Un intern en nuestra firma está ganando sobre 7, 8 mil pesos libres, y un directivo anda sobre 70 a 100 más o menos, para darnos una idea, ¿no?, del rango. Y tenemos 3 niveles nada más en la organización. Un consultor llega como analista, sube a consultor junior y después consultor senior. Okay. El siguiente paso de crecimiento es ser gerente y el siguiente es ser director. Pero en realidad, seas junior, senior o analista, todos tienen más o menos el mismo nivel, todos reportan a un gerente. Entonces, nomás hay 3 niveles en la organización. Y no es una organización muy grande, entonces no necesitamos tantos niveles, ¿no? Okay. Eso en cuanto a jerarquías. Y en cuanto a funciones, pues hay puestos como muy administrativos que no tienen que ser especialistas en tecnologías de información y comunicaciones. Tenemos pues abogados, administradores, contadores, financieros, ¿no? Hay una pequeña área ahí de administración, finanzas y legal. Y luego tenemos áreas ya muy especializadas de tecnología, donde los perfiles, pues sí, son de carreras totalmente afines a tecnologías de información, ¿no? Ahora, habilidades blandas, esas sí las aplicamos a cualquier perfil. En toda la organización y a cualquier nivel, buscamos, para nosotros en la organización medimos employee engagement. Aplicamos una encuesta que se llama Employee Engagement cada 6 meses. Entonces, hemos aprendido a detectar el nivel de compromiso que la gente puede llegar a tener hacia la empresa. Entonces, buscamos perfiles de personas que tienden a buscar un refugio en su organización, ¿no? Una casa, como decimos nosotros. O sea, no buscamos gente que nos vea como por un tiempito, por un plazo determinado, ¿no? Queremos relaciones de largo plazo y estamos muy enfocados a buscar eso. Entonces, el tipo de habilidades blandas que se ven en una persona así de comprometida tienen que ver con
su empatía. A la hora de las entrevistas nos fijamos mucho en la capacidad empática de las personas. Y la capacidad para manejar la frustración. Muchas veces las relaciones laborales truenan por por un conflicto entre niveles, ¿no? Entre jerarquías. A nadie casi le gusta su jefe. En las encuestas que he visto de Boston Consulting Group y otras consultoras, he visto que, por ejemplo, en herramientas como el Boss Performance, cosas así, no sé en México, pero creo que he leído reportes de Estados Unidos más bien y se habla de que más del 80% de las personas que abandonan su puesto es por una mala relación con el jefe, ¿no? Y yo creo que más que una mala relación, a veces hay dificultades para manejar la frustración. En ocasiones del que reporta, pero también del líder, ¿no? Entonces buscamos ese tipo de habilidades, más que nada. Y como nuestra firma nace con un tema muy social, o sea, sí hacemos transformación digital en empresas y gobierno, pero buscamos mucho que la tecnología tenga un impacto en lo social, ¿no? Entonces, buscamos personas muy comprometidas con el entorno, que les importe mucho la sociedad, cuidar pues a las personas más vulnerables, cuidar, no sé, a los ancianos, a los niños, a las personas en situaciones de pobreza. Ese tipo de personalidad nos gusta mucho y es muy afín con la empresa y también con el medio ambiente, ¿no? Porque uno de los grandes retos de la humanidad hoy en día es que hemos acabado con el planeta y pues está muy dura la situación y buscamos gente comprometida, pues que trate de evitar el uso del automóvil en la medida de lo posible, que sea muy consciente, ¿no? No usar plástico. Entonces sí nos fijamos mucho en que sean personas así muy conscientes. Súper. Oye, ahorita tocaste un punto muy bueno, que es la parte de responsabilidad social, perdón, que muchas veces en muchas pruebas, a lo mejor no sé si hacen pruebas o cómo lo manejen, Sí. pero me interesa mucho la parte de responsabilidad social porque es muy cierto, concuerdo contigo, pero ¿cómo lo detectas? O sea, o de plano nada más le preguntan directamente al Sí. candidato. Sí. La verdad es que es muy difícil. Bueno, uno se fija en el currículum, en las cosas extracurriculares, a ver si la gente, por ejemplo, pues apoya alguna institución en temas sociales. Sí, porque, digamos, de palabra, pues cualquiera puede decir, no, pues sí me importa mucho el tema social, pero nos fijamos, por ejemplo, que las personas hayan hecho un servicio social padre, bonito, que buscaran dejar algo, ¿no? O que estén apoyando a Save the Children o a UNESCO. Que la gente, a mí me importa mucho cuando veo en LinkedIn o en un currículum, cuando las personas pertenecen a Amnistía Internacional, van a eventos. O sea, creo que aquí vale más confiar en el activismo que en el rollo, ¿no? Porque de dientes para afuera todo el mundo somos muy responsables socialmente y ambientalmente. Pero también en la entrevista preguntamos mucho eso, oye, ¿te interesa el tema? Y tratamos de que elabore más la persona, ¿no? A ver, ¿y cómo te interesa? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué te gustaría cambiar? ¿Y por qué no te gusta tu sociedad? Si el discurso se va como muy a lo superfluo, entonces, pues no le creemos tanto a la persona. Si nos plantea una cosa interesante, se ve que sí le ha pensado y que sí hay una vocación, ¿no? Claro, Eh, sí. es por ahí, más o menos. Vale, vale. Oye, en tu experiencia, digamos, o en tu experiencia todo en general global, ¿has tenido algún caso de una pésima entrevista de trabajo, que te tocó entrevistar a un pésimo candidato? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Platícanos un poco de eso. Muchas. Pues es que, Suéltalas. mira, por ejemplo, bueno, yo te confieso que sacaba la cuenta hace un par de meses o algo así, ¿no? Ni me acuerdo a qué venía. Lo saqué la cuenta y la verdad, no por presumir, pero me han reportado como 1,300 personas. Entonces, digo, y también ya no estoy tan joven.
tanto en sector público como privado, y he participado en el reclutamiento de unas 800 más o menos. Ya sea dando mi opinión o siendo el que toma la decisión de la contratación. Me ha tocado, por ejemplo, que llegan personas que no tienen ni idea de la vacante ni de la organización, ¿no? De la empresa, o sea, que les haces una pregunta como muy básica y se ve que ni se dieron a la tarea de meterse al web para ver qué hacemos, ¿no? De investigar, claro, claro, claro. Eso es muy molesto porque, pues, no sé, es como si haces una cita romántica con alguien y no te bañas, ¿no? O no le echas ganitas, pues, o sea, así como que creo que eso es muy lamentable, es una pérdida de tiempo para el que está haciendo la entrevista, y tratas de que se acabe lo más rápido posible, ¿no? Cuando detectas que la persona está ahí por casualidad o a ver qué cae, eso es muy gacho. Luego, otras, cuando la gente está muy nerviosa. Yo soy de los que en las entrevistas laborales, la verdad, me porto muy bien. O sea, suelo ser muy buena onda. Como que trato de que la gente se relaje y les digo, a ver, tú tranquilo. La verdad es que en el contenido soy muy duro, pero no se nota porque la forma es muy tersa. Pero las preguntas y el tipo de información que extraigo, tanto personal como laboral, y de habilidades y competencias, sí es bastante rica, porque pues he tenido mucha experiencia en esto y la vas refinando, ¿no? Pero tengo un estilo bastante suave en el trato, hasta bromeo y hago que se relaje la gente en la entrevista. Y aún así hay personas que me han llegado muy nerviosas o nerviosos, ¿no? Pasa igual, hombres o mujeres. Y suele ser una entrevista muy desastrosa porque por más que uno la trata de encauzar bien y de pensarlo desde la lógica, desde la objetividad, cuando una persona tiene miedo, como que es imposible que no se note. Titubean, dicen cosas que ni al caso, eh, o traen muchos tics. Entonces, creo que esa es de las cosas que luego surgen. Y una cosa también que ahorita que me preguntas si no la había pensado, pero se me ocurre, es cuando llega una persona como que te demuestra demasiada desesperación por obtener el empleo, ¿no? Como muy needy, muy... eh, y digo, se entiende, a veces alguien puede tener mucho tiempo sin chamba y tener una familia que mantener y estar muy preocupado y uno puede ser empático con eso y decir, ching, pues la verdad es que sí le urge, pero hay que cuidar mucho que no se note eso, porque cuando uno actúa desesperadamente no es tan racional. Y entonces eso se percibe y yo creo que ahuyenta mucho a los reclutadores, ¿no? Al menos a mí me genera cierto problema, ¿no? Como que no engancho con las personas. No, y bueno, nada más paréntesis brevemente, la parte tú estudiaste psicología, ¿no? Entonces como que creo que lo puedes detectar también Sí. fácilmente, ¿no? Sí, de hecho, pues sí, las primeras preguntas por mi deformación de psicólogo tienden a ser como para desenmascarar un poco la personalidad, ¿no? Tratar de que caigan en contradicciones, por ejemplo, ¿no? Las primeras 5 o 6 preguntas, y ahí detecto muchas cosas que el resto de la entrevista me son útiles. Pero no descarto a alguien tampoco que se ponga nervioso o nerviosa, nada más que no ayuda en la entrevista, digamos, es un obstáculo para la entrevista, ¿no? Ok, buenísimo. Esas son las cosas que recuerdo. Otra, sí. Una cosa muy chistosa fue que estaba entrevistando a alguien para un puesto y no se acordaba de mi nombre y todo el tiempo me decía, ponle Luis en vez de León, ¿no? Eso ahorita me Entonces, ha pasado. digo, es una anécdota chistosa, no por eso vas a descartar a alguien, pero sí es de primaria, o sea, y otra cosa que estoy pensando que no me gustan las entrevistas laborales es cuando yo soy el que está entrevistando a alguien y la otra persona parece que me está entrevistando a mí, ¿no? O sea, como que
hay personas que todo el tiempo te están haciendo preguntas. Oye, ¿y tú qué estudiaste? ¿Y de qué trata la empresa? ¿Y cómo? Y dices, bueno, hay un momento de la entrevista que me parece muy válido, que quien está buscando empleo pregunte, incluso el que está haciendo la entrevista en algún punto le das la palabra al otro y si tienes dudas sobre la vacante, sobre la empresa, sobre mí, es válido, pero hay personas que agarran el micrófono de entrada y no lo sueltan, mano. Entonces, ya no puede hacer la entrevista porque te están pregunte y pregunte y es muy difícil, ¿no? Ya, entiendo. Oye, y bueno, dado que digamos que ofrecen servicio de consultoría, en cuanto a capital humano, puede ser, o sea, platicando de tus clientes para que la gente también tenga una perspectiva de otras industrias fuera de tecnología. ¿Cuáles tú detectas que son las habilidades o lo que le falta? Porque ahorita, por ejemplo, cuando dijiste al principio, se me ocurre la resiliencia, ¿no? Sí, O sea, no querer, esa mentalidad de no querer cambiar, que creo que a nivel México y a nivel Latinoamérica pasa muchísimo. sí. Sí, la resiliencia es una cualidad de la personalidad que es muy valorada, al menos para mí. Y yo, cuando tengo oportunidad de aconsejar a mis clientes como consultor en temas de transformación digital, entramos muchas veces al tema del talento, muchísimo. Es más, yo siempre digo que una transformación digital en una empresa empieza por el talento, no empieza por los procesos, ni los productos, ni nada. Tienes que clavarte en la gente y en su capacidad para transformarse a sí mismos y como equipo. Porque normalmente las iniciativas de transformación digital o de transformación de la que sea fracasan en las empresas por la gente, ¿no? Porque existe una resistencia al cambio muy natural en los seres humanos. Dicho esto, cuando yo tengo oportunidad de aconsejar a mis clientes, no importa el sector del que sean de servicios, de fabricación de algo, sector primario, el que sea, siempre les recomiendo que busquen un mínimo de habilidades digitales en cualquier persona que va a entrar a su organización. Y yo mismo, bueno, pues yo no me puedo dar el lujo de contratar a alguien que no tenga eso, ¿no? Porque por el giro de la empresa. Pero yo sostengo que no importa si la empresa es una Amazon, una gran tecnológica, una de las Big Five tecnológicas del mundo, o es una empresa súper tradicional, ya tienes que reclutar siempre con una base de habilidades digitales. Esto ya no es manejo Word y Excel y sé navegar en Internet. Eso no sirve de nada, eso cualquiera lo sabe, eso lo hace mi mamá, ¿no? Yo lo que creo es que, y no lo creo, lo veo, la gente que es más exitosa en sus empleos, sin importar en qué área esté, tiene ya capacidades digitales más que obvias, ¿no? Por ejemplo, poder hacer una base de datos, a lo mejor no la que haría un ingeniero en sistemas, pero sí una base de datos bien, ¿no? Manejar el Excel a un nivel eh, relevante, no nada más me refiero a poder hacer filtros y cosas así, sino algo de programación, tablas dinámicas, macros, saber tratar la data, saber manejar datos es muy, muy importante en cualquier puesto y en cualquier área. Eh, también temas de saber clasificar y verificar información o datos, ¿no? Hoy en día, en la era de Internet, estamos bombardeados por muchísima información, pero la mayor parte de esa información es basura. Entonces, un criterio fundamental para mí que separa a personas que son más productivas de menos productivas tiene que ver con una capacidad de filtrado de información, ¿no? Cuando ves que alguien, por ejemplo, reenvía todo lo que le llega en el WhatsApp o en Facebook o así, y pues son ahí unas teorías conspiratorias y unas cosas que dices, qué bárbaro, no se dio el tiempo ni de checar de dónde viene esto, ¿no? O ves el típico meme que viene una frase acá muy padre, con un sentido religioso, por ejemplo, y viene abajo José Saramago, ¿no?
y Saramago era el más ateo de los ateos del mundo, ¿no? Entonces dices, no, pues claro que esto no lo escribió José Saramago, ¿no? Entonces, eh, a veces en un mundo repleto de información, lo que debes encontrar, y es una aguja en un pajar, es ese perfil de personas con un criterio muy afinado para distinguir qué sí es verdad y qué no es verdad, cuándo confiar y cuándo desconfiar, porque hay demasiado, demasiado, ¿no? Y es la era de los fake news, la era del meme. Como la gente no lee, todo le creemos a los memes, ¿no? Y ya Claro. supiste lo que pasó y estás en una plática de café o con una chela y la gente te echa pues toda una disertación, ¿no? Sobre un tema, y cuando les preguntas un poquito más te das cuenta que la fuente es un meme que vieron, ¿no? O una cadena de Facebook. Entonces, yo me fijo mucho eso y le recomiendo a mis clientes que se fijen mucho en esas características. Buenísimo. Oye, como emprendedor, ¿cómo surgió tu necesidad o más bien qué fue lo que te motivó a dar a este salto de emprendimiento? Creo que ahorita es una pregunta que se ajusta mucho a esta época en la que estamos, que hay muchas personas que a lo mejor no saben qué hacer, a lo mejor a lo mejor han tenido esa mentalidad de querer salir del corporativo y empezar a emprender, pero no saben qué. Creo que ahorita son tiempos, si lo vemos de una forma positiva, de innovar, ¿no? De estar creando nuevas cosas. Y también lo mencionaste cuando dijiste al principio, yo se los dije, están innovando. A final del día se están transformando, se están innovando. Entonces, bueno, para las personas, primero que nada, ¿qué fue lo que te motivó a emprender? ¿Vale? ¿Y qué consejo le darías a esas personas que están, digamos, con esa incertidumbre, sí, Sí, no? pues mira, el tema del emprendimiento me apasiona. He participado en organizaciones como Entrepreneurs Organization, que es una organización global de emprendedores, que es padrísima, muy prestigiosa. Y, por ejemplo, una organización que se llama Founders Institute, que he sido mentor y pues varias cosas. He tratado de hacer activismo en eso. Yo soy de la idea de que convencer a la mayor cantidad de gente posible de que emprendan, ¿no? O sea, aquí mi primer punto antes de contestarte la primera pregunta es que tengo que ser honesto y que yo soy como un evangelista del tema del emprendimiento. O sea, yo trato de a todo mundo decirle, no, ya, ¿para qué te empleas? O sea, mismo con mi esposa, estaba hace algunos años viendo oportunidades laborales y traía unas ideas en la cabeza y le dije, pues, ¿por qué no ya te animas y emprendes? No, pero es que siempre nos ponemos como muchas cosas, muchas barreras mentales, ¿no? Es que necesito capital y no lo tengo y cómo le voy a hacer y hay cosas que no sé hacer y cuando emprendes, pues sí. Entonces, la verdad es que esas barreras siempre van a estar ahí. Yo creo que cualquier momento es buen momento para emprender. Ahora, la verdad es que es un juicio no muy justo de mi parte, porque yo la verdad es que he sido emprendedor desde que nací. Eh, yo sí soy de esos que lo traen en el ADN y mis padres se sorprenden mucho porque no es un tema familiar, ¿no? Ellos más bien son académicos, investigadores y casi nadie en la familia es de esa vena emprendedora, pero yo, por ejemplo, mi primer negocio fue un taller de bicis y lo puse a los 14 años, o sea, y toda la vida he emprendido y algunas veces me ha ido re mal, he quebrado y he tenido que volver a empezar, pero siempre vuelvo al emprendimiento, siempre es una cosa digamos que en mi caso no es una opción, es una necesidad, es una maldita necesidad, ¿no? Eh, y también he trabajado en empresas y he trabajado en gobierno y no me arrepiento. Se obtiene mucha experiencia y es un rol bien distinto. Yo valoro mucho también el perfil de un colaborador que decide no emprender. También se me hace súper válido. No creo que uno esté arriba que otro ni que unos sean mejores que otros. O sea, tengo amigos súper brillantes que toda su vida han sido empleados y a lo mejor ellos, por su forma de ser, siempre lo van a hacer y les va mucho mejor que a mí, ¿eh? O sea, ganan mucha más lana y son sumamente exitosos y los veo muy relajados. Entonces, digamos que aquí no hay fórmulas ni hay un camino, ¿no? Yo lo que les diría es, emprender es un compromiso con uno mismo. Es una cosa muy ingrata. La mayoría de las veces no es el momento de
satisfacción que cortas un puro y te sirves un coñac y celebras que cerraste un trato muy, muy padre. La mayoría de las veces es estar preocupado de cómo vas a pagar la nómina, vender tu coche para pagar una deuda o para pagarle a los empleados o pagar el IMSS, desvelarte pensando en cómo resolver un problema, algún conflicto. La vida del emprendedor es muy ingrata, francamente. Pero, no sé, es como cuando llegan esos momentos pequeños y escasos de satisfacción, es una satisfacción enorme, ¿no? El poder decir, estoy generando empleo y de mi empresa viven 70, 80 familias, 100 familias, las que sean, o 10, es una satisfacción increíble. Poder proponer cosas distintas, innovar, ser disruptivo. O sea, creo que eso en una organización es más difícil. Sí hay organizaciones que son más flexibles y permiten a sus colaboradores ser más creativos. Incluso existe un término, no sé, Enrique, si tú lo conozcas, pero ya cada vez es más frecuente, que se le llaman intrapreneurs, ¿no? Como que entrepreneurs son los que, como yo, que inicias tu empresa y ahí te andas dando de ramalazos en el camino. Y un intrapreneur es como un emprendedor interno de una empresa, ¿no? Como que hay organizaciones que se han dado cuenta de realmente han adoptado la innovación como una forma de vida y valoran mucho perfiles de gente innovadora y disruptiva y que son empleados, o sea, y que emprenden con el dinero del corporativo, digamos, ¿no? De la empresa. Y ese es otro perfil bien padre y cada vez hay más empresas que están dispuestas a adoptar estos, yo le llamaría como emprendedores de closet o algo así, ¿no? Intrapreneurs. Con todo respeto, digo, no de closet porque No, esté mal, o sea, digo, porque a lo mejor querrían hacerlo por su lado, pero pues les falta el empujoncito y los tienes en una organización y emprenden dentro de la organización y hacen cosas increíbles. Luego son los que hacen que las organizaciones crezcan y saquen nuevos productos y se vuelvan muy exitosas. no, estoy completamente de acuerdo a ti. O sea, a ver, hay perfiles que sí se les da el emprendimiento, hay perfiles que también le gusta trabajar en este ambiente corporativo porque les gusta trabajar con equipos regionales, multiculturales, porque te dan esa exposición de trabajar con otras culturas. O sea, es válido y es completamente Claro, respetuoso. O sea, es lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno claro, decide. Y cada quien. ahora sí que hay para todos, ¿sí me explico? O sea, Sí, cada quien decide. Pero ahorita te preguntaba porque sí es una realidad. Creo que el emprendimiento es, digamos, esas cosas negativas, por así decirlo, pero creo que la satisfacción que tú dices de que, oye, el poder darle empleo a 100 personas, 100 familias, pues creo que qué padre que eso sea lo gratificante, el poder ser una mente disruptiva que está aportando a la sociedad, a la economía. O sea, ujú, es válido, ¿sí me explico? sí. Es completamente válido. Entonces, Aparte, te iba a decir algo, Enrique. Cuando me tocó emprender en los 2000, por ejemplo, finales de los 90, de los 2000, que empecé a hacer empresas ya más grandes y a bajar capital y todo eso, lo que me acuerdo es que era muy difícil. El emprendimiento en esa época, en tecnología o en lo que fuera, era muy complicado y ahorita ya no es tan difícil. O sea, ahorita, por ejemplo, que está el e-commerce creciendo a tasas del 25, 30% anual, perdón, mensual, o sea, a partir de toda esta crisis sanitaria en el mundo, una de las industrias ganadoras pues, es el e-commerce, ¿no? Entre otras industrias basadas en Internet. Si tú montas ahorita un e-commerce y tienes un buen producto o servicio que ofrecer, la verdad es que cualquiera en unos pocos días puede levantar una tienda en línea, sin ser un programador, sin ser un especialista. Es increíble. Creo que es un momento en el que es bastante factible hacer realidad el sueño de emprender. O sea, yo sí creo que, y además, pues el empleo va a escasear, ¿no? O sea, estamos hablando de que entre millón y medio de desempleados de aquí a que cierre el año, y las cifras no mienten, ya vamos casi en medio millón. Entonces, creo que una buena alternativa para alguien que no está encontrando trabajo, que está difícil, puede ser emprender y no verlo como, chin, pues ya no tuve de otra, sino al revés, como una oportunidad de decir, bueno, pues puedo yo ahorita intentar algo
total, no tengo trabajo, ¿no? Pues, ahorita tengo tiempo para hacerlo. Yo sí diría que los más que puedan le entren al tema y hay 1000 formas de emprender, incluso en momentos de crisis como este. Totalmente. Yo ciencia, o sea, lo veo más como tiempo de oportunidad, pero bueno, es válido y es completamente respetable para quien no se le da el emprendimiento o no sabe cómo hacerlo. Pues León, muchas gracias. Es reunión de Zoom, entonces ya estamos a nada ahorita de terminar. Gracias por tu tiempo, gracias por la información y bueno, seguimos en contacto. Qué gusto verte. Nos vemos. Ándale.